gracias por acompañarnos en un programa más de Conocimientos TV. Realmente hemos tratado de que el programa sea un programa de diferentes tópicos, de diferentes temas, en las cuales hemos considerado invitar a diferentes expertos para poder compartir de su expertise, de su conocimiento y obviamente pues también de su experiencia en su profesión. Y es por ello que nuevamente tenemos hoy en el estudio como invitado, y desde ya te agradezco, Rodrigo, nuevamente por tu tiempo. Muchas preguntas quedaron, hay muchas inquietudes todavía que dejamos a medias en un programa anterior, pero inmediatamente para aprovechar tu permanencia acá, te hemos dejado algunas lagunas en cuanto, por ejemplo, el tratamiento, la parte esa ya puramente concluyente de cómo poder tratarlo. Tú estabas hablando sobre una parte de las fases, de las fases iniciales, medias y avanzadas, ¿verdad? Y también hablamos sobre los tratamientos, los costos de los mismos, y ese tipo de preguntas nos han estado llegando, y queremos que tú nuevamente retomes el tema y hagas un breve resumen para que nos puedas poner en contexto nuevamente de lo que dejamos en el tintero. Perfecto, siempre gracias por el privilegio, Rafael. Es imposible agotar este tema, claro, en tan corto tiempo, pero es intencional porque así me volvés a invitar, ¿verdad? En un futuro. No, bienvenido. Entonces nos quedamos en que estábamos hablando de las aberraciones del cáncer, que esto relacionaba a la pregunta ¿y por qué no se ha encontrado la curación del cáncer, ¿verdad? Claro. Pero son muchas cosas implicadas, y realmente lo que les comentaba en la entrevista anterior, que es un tema que le compartimos a nuestro hermano apóstol, que se había publicado una revista donde decía un escritor los 6 superpoderes diabólicos del cáncer. O sea, cómo la gente relaciona esta enfermedad a algo diabólico, ¿verdad? Pero se estudiaron, entonces hace como 14 años se descubrieron esas 6 aberraciones, y entonces cada terapia oncológica va dirigida a una aberración. Pero en la actualidad ya son 12 aberraciones, o sea, se duplicaron, y entonces nosotros el ejemplo que ponemos con respecto a esto es como aquella imagen del iceberg, ¿verdad? Lo que se conoce del cáncer actualmente en diagnósticos, en tratamientos y todo lo relacionado, nosotros conocemos la punta del iceberg, pero sabemos que todo lo que está en profundidad hay tantas cosas que aún no se han descubierto, y entonces por lo tanto no se ha descubierto en sí la agente o la causa exacta del cáncer, y por eso es de que es una enfermedad que, como lo dijimos también en la entrevista anterior, que lo que hay que hacer es que hay que practicar la detección oportuna o temprana del cáncer. Con respecto a las mujeres, por ejemplo, mayores de 40 años deberían de hacerse una mamografía cada año, porque es una manera de poder detectar un cáncer temprano, y como lo dijimos, ¿verdad?, que el cáncer temprano se puede curar. Vuelvo al ejemplo y luego regresamos a lo de las estadísticas. Digamos, una mujer que tiene un cáncer como que mide medio centímetro, y por la nueva tecnología que ahora existe, entonces eso con aparatos específicos se pueden hacer biopsias con agujas especiales y ya tener un diagnóstico. Entonces esa mujer que se diagnosticó tempranamente, ya no hay que quitarle toda su glándula mamaria, sino que se hacen cirugías conservadoras, solo se quita un segmento de la mama y la paciente resuelto todo, ya solo van a radioterapia, ya no pasan por quimioterapia, estéticamente siguen bien, ¿verdad? Entonces esos son los beneficios de detectar un cáncer tempranamente. Nos habíamos quedado también con algo ahí en el tintero, y es que no hemos hablado en sí las estadísticas del cáncer. La Organización Mundial de la Salud, que es la que publica estas estadísticas, en el año 2008 la primera causa de muerte eran las enfermedades cardiovasculares, específicamente los infartos, ¿verdad? Pero en el 2012 cáncer era la segunda causa, el cáncer subió al primer lugar, ¿verdad? Y yo creo que todo esto está relacionado con los factores o las causas de cáncer, y una de las causas son los factores ambientales, que toda la polución que existe, ¿verdad?, la contaminación ambiental. Muchas también de las causas del cáncer pueden ser ocupacionales, gente que trabaja con cosas de asbestos y silicones y todo eso, ¿verdad? También el estilo de vida es algo bien importante, ¿verdad? Hay una premisa que decimos que la obesidad no es,
no es amiga del cáncer, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos del estilo de vida es porque, miren, realmente en la sociedad nos ha metido a una situación, y es que no tenemos nada contra la comida rápida, ¿verdad? O chatarra, sino que tenemos todo, ¿verdad? Pero realmente esa mala calidad de alimentación que tenemos nos puede generar una gran cantidad de patologías, y entre una de ellas es, como quien dice, mayor obesidad puede hacer eso un factor de cáncer, un factor. Como cuando hablamos de cáncer de mama y uno dice que la regla o la menstruación a la mujer le haya venido antes de los 12 años, pero esos solo son factores de riesgo, que no vaya a quedar en el ambiente que yo tengo sobrepeso, entonces me va a dar cáncer, no. Y tampoco la que menstrua a los 10 años me va a dar cáncer de mama, no. Son factores de riesgo que, como preguntábamos fuera de micrófonos y de cámaras, es de que uno debe de saber, por ejemplo, autodetectarse, uno primero revisar su árbol genealógico, claro que sí, si hay antecedente de cáncer, aunque el que no lo tenga no quiere decir que tampoco va a tener, porque estamos hablando de los factores ambientales, de los factores alimenticios, agentes biológicos. Por ejemplo, hay mujeres que van a radioterapia por su cáncer de mama, ¿verdad? Y que esa exposición a esas radiaciones le puede generar otro cáncer. Totalmente. Y es que también nos hacen llegar, y yo creo que ya has respondido a algunas de las inquietudes que nos siguen escribiendo a las redes sociales, y desde ya te invitamos que nos escribas, que nos envíes tus preguntas y también nos compartas alguna experiencia que has tenido, y todo lo en pro de enriquecer el programa, para que muchos de los que nos estén viendo puedan también pues tener una guía, pues algo les va a servir este programa de Conocimientos TV, para que de alguna manera, pues la idea es, como dice el doctor, pues llegar a una etapa inicial, a una etapa en donde mucho se puede hacer, y que definitivamente pues nadie quiere estar expuesto a eso, pero la idea también es tener los elementos o factores que beneficien o influyan para que de alguna manera eso, al momento de si es detectado, pueda ser de alguna forma combatido, y que sea efectivo el resultado, y que eso también conlleve a que definitivamente pues se le haga más fácil el camino al médico para poder tratar y determinarlo, como decía él, en base a estudios, diagnosticarlo, y en base al diagnóstico poder determinar lo que es la medicina adecuada para ello. Pero vamos a ir a un corte, y al regresar vamos a seguir algunas inquietudes que nos han llegado acá a la producción. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Rodrigo Hernández. Él nos ha compartido generalidades de lo que es el tema que seguimos en la segunda parte, hablando de lo que es el cáncer, y pues diferentes temas que se desprenden alrededor de esto, y nos ha enriquecido mucho. Pero han llegado muchas preguntas, pero al WhatsApp me acaba de ingresar una pregunta, Rodrigo, y me dice: ¿los anticuerpos monoclonales funcionan para combatir cáncer y otras enfermedades graves? ¿Podría un anticuerpo monoclonal combatir el COVID? No sé si quieres compartirnos algo de eso. Bueno, entre paréntesis, sí, lo platicamos en la entrevista anterior, que la ciencia ha aumentado, ¿verdad? Y yo les hablaba, por ejemplo, la quimioterapia es agarrar una bomba y tirarla. Pongamos Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki.
Lanzaron una bomba, pero hubo daño colateral. Entonces la quimioterapia es, uno la lanza a un cáncer y va a destruir el cáncer, pero va a haber daño colateral. Por eso es que miramos a los pacientes con pérdida del cabello, adelgazados, etcétera. Pero que ahora la terapia oncológica es una terapia directa. Yo agarro mi rifle de mira telescópica, puro el sniper, ¿verdad? Y le apunto a ese gen que se encontró en ese cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama específicamente hay un gen que se llama HER2-Neu y hay un tratamiento que es específicamente para ese gen, porque si yo destruyo el núcleo, obviamente se va a destruir todo lo que ese gen está produciendo. Entonces hay un tratamiento que es un anticuerpo, eso se le llama anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Incluso son humanos y son dirigidos específicamente a un defecto. Pero digamos aquí mezclaríamos, porque esto es genético. Digamos, los linfomas también tienen un anticuerpo que está sobreexpresado, mejor un gen que es el CD20. Y entonces hay un tratamiento que se llama molecular anti-CD20. Entonces yo agarro el rifle y lo explico así y le apunto, pero ese anticuerpo solo es para ese gen. Y entonces estamos hablando de terapias moleculares blanco. Y el COVID, pues yo diría que estamos en pañales, ¿verdad? O sea, si ni siquiera se ha producido la vacuna, porque la vacuna es lo que va a neutralizar la actividad de este virus, mucho menos podemos estar hablando ¿cuánto se habló al inicio de la pandemia de que tome acitromicina, tome todo esto, hasta los tratamientos antipalúdicos como el plaquinol, ¿verdad? Entonces, pero realmente nada ha funcionado. Entonces ahí sería como que traslapar un tratamiento creado para otra cosa contra algo que es viral. Lo viral se trata con antivirales, lo molecular con terapia molecular, ¿verdad? Entonces, específicamente y en conclusión, creo que la terapia molecular no está hecho para los virus. Claro, una de las preguntas que también nos ha ingresado, que ha sido frecuente y por eso te la planteo, Rodrigo, es tal vez se ha puesto, si es a manera didáctico más el planteamiento de que el cáncer de mama es el más común, estadísticamente es el más común, o es que definitivamente hay más en relación a esto, pero tú eres el que sabe de esas estadísticas. Importante, porque eso nos recuerda que no hablamos de estadísticas, ¿verdad? Pero digamos, aquí dividimos hombres y mujeres. Y generalmente el cáncer está relacionado de una manera interesante hormonal. Por ejemplo, las hormonas femeninas, por así decirlo, aunque todos tenemos de todo, aunque las mujeres tienen más, estrógenos. Los estrógenos son una causa importante de cáncer de mama. Y entonces uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres es el cáncer de mama, en general. Y en el hombre, que también es hormonal, la próstata. La próstata relacionada a la testosterona, que es la hormona masculina. Entonces se dice en general que el cáncer más frecuente en los hombres es el cáncer de próstata y en las mujeres es el cáncer de mama. Aunque esas son estadísticas norteamericanas, aunque en los países latinoamericanos, o sea, desde México hasta la punta de Chile, los países latinoamericanos, el cáncer más frecuente en las mujeres es el cáncer del cérvix uterino, del cuello de la matriz. Y eso está muy relacionado a promiscuidad y a tantas cosas, ¿verdad? Y a nivel mundial, la causa número 1 de funciones o de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón. Y eso obviamente está muy relacionado a lo que es el tabaquismo, ¿verdad? Claro. Dijéramos, esa es la causa, y eso sí está relacionado. Un cigarro tiene más de 40 sustancias cancerígenas. 40 sustancias cancerígenas. Cada vez que alguien fuma, se está introduciendo todas esas sustancias en su cuerpo. Y si a eso le sumamos que tiene antecedentes familiares, y si a eso le sumamos de que también le echa al licor, entonces es una bomba, ¿verdad? Que tarde o temprano va a estallar. Entonces es bien importante saber que sí. Entonces, como decimos que la mujer en la vida, dijéramos, fértil antes de la menopausia, los estrógenos están en altas producciones. Por ahí se decía también que, digamos, que el que empiecen las mujeres a menstruar muy tempranamente, quiere decir, los estrógenos en un 95% se producen en los ovarios y otro 5% en las suprarrenales y en el cerebro.
pero el 95% en los ovarios. Quiere decir que si esos ovarios empezaron a trabajar muy tempranamente, puede ser una causa de que haya más estímulo hormonal a la glándula mamaria. La otra cosa que se dice que hay jovencitas como de 60 años que todavía siguen menstruando, ¿verdad? Quiere decir que esos ovarios no descansan. Claro. Y esto es una premisa porque dice la nuliparidad, por ejemplo, quiere decir, digamos, cuando una mujer se embaraza, automáticamente se corta la función de los ovarios. Entonces ya no hay producción de estrógenos. Entonces yo a manera de broma le digo a mis pacientes, pero tampoco se trata de que la mujer se mantenga embarazada desde su edad fértil, desde los 15, 20 años hasta los 50 años. No, eso no es así, ¿verdad? No funciona así. Pero por eso es que el cáncer de mama principalmente es de la mujer, pero déjenme decirle entre paréntesis que también le da cáncer de mama a los hombres. Interesante, Rodrigo, eso realmente nos motiva a seguir conversando. Como tú en la introducción dijiste, esto es un tema para muchas reuniones y sesiones más, definitivamente, y siguen llegando preguntas, Rodrigo, relacionadas. Vamos a tratar en lo posible de poder responder. Bueno, no yo, porque el experto es Rodrigo, yo solo estoy haciendo ahorita el entrevistador, pero sí hay muchas más preguntas, Rodrigo, pero queremos ir también invitando siempre a que nos escribas al WhatsApp, a las redes sociales, te comuniques con nosotros, incluso esperamos tus aportaciones. Creo que vamos a tener que hacer un resumen. Rodrigo va a poner ahí sus redes sociales y sus medios de comunicación para poderse contactar con él, pero gracias por seguirnos acompañando, seguirnos escribiendo, y es un tema muy interesante en la cual en el siguiente bloque vamos a ir concluyendo ya con algunas aportaciones muy específicas, como por ejemplo algunos tratamientos que se puedan dar, y eso es lo que les espera en el siguiente bloque, pero vamos a ir una pausa. Conversando con el doctor Rodrigo Hernández, y definitivamente hay un sinfín de preguntas que nos han llegado. Definitivamente no creemos contestar todas en este programa, pero desde ya vamos a tratar de hacerte llegar al medio del WhatsApp o a la plataforma que es utilizado para hacer las preguntas, y le pediremos a Rodrigo que tal vez nos haga llegar las respuestas, ¿verdad? Para poder no dejarte sin responder las inquietudes. Pero ya en el último bloque, Rodrigo, quisiera que nos hicieras un resumen de esto, también que nos dieras unas recomendaciones generales de, por ejemplo, en dónde se puede hacer un examen preventivo, dónde puedes acercarte a chequearte, por ejemplo, la medicina o el tratamiento que en algún momento comenzamos, ¿cuál sería? Entiendo que no se puede tener un estándar para todo porque todo es diferente, pero algo general. Y una de las preguntas que te quiero lanzar y de los que nos ha llegado es: ¿las mutaciones genéticas también producen cáncer? ¿Podría ser esto a causa de procreación entre personas que compartan la misma genética familiar? Por ejemplo, eso, Rodrigo. Sí, se recuerdan que la semana pasada platicamos de que el cáncer se clasifica en esporádico, 80% que no se sabe cuál es la causa del cáncer, un 10% que es familiar. Este es el familiar, o sea, relacionado, hablábamos a la bisabuela, la abuela, la mamá, la hija, la nieta. Ese es un 10%, y el otro 10% es de origen hereditario, o sea, genético, ¿verdad?
aunque relacionado a la pregunta, es esto que decía que si dos parientes tienen intimidad y se embaraza la mujer, no, eso más está relacionado con otro tipo de enfermedades hereditarias, ¿verdad? Pero con respecto al cáncer, lo dijimos también que no hay cáncer sin alteración genética. Y creo que la pregunta era mutaciones. Entonces, una célula cancerosa está mutada, o sea, cambió su estado original por uno nuevo que es maligno por todas las causas que habíamos explicado. Entonces, pero no está relacionado directamente a que si dos primos se casaron, por ejemplo, entonces el niño va a nacer con cáncer. Definitivamente no, sino que son otro tipo de enfermedades hereditarias, ¿verdad? Y volviendo a esto, entonces, a manera de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, el cáncer es el crecimiento desordenado de una célula y que no tiene el control, perdió el control, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, cáncer esporádico, 80%, no sabemos cuál es la causa del cáncer y eso nos mete en más problemas porque desconocer 80% de una enfermedad es terrible, quiere decir que cualquier cosa lo puede producir. Un 10% es familiar y el otro 10% es genético hereditario, ¿verdad? Hablamos de que hay causantes de cáncer, ¿verdad? Como el medio ambiente, también las ocupaciones, el estilo de vida. Y quizás aquí me quiero agarrar de una vez para que no se me vaya, es que todo cáncer que se puede diagnosticar tempranamente se puede curar. Se puede curar. Entonces, esto también lo uno a que entonces hay que incentivar o motivar a nuestra audiencia a que se hagan estudios para detectar tempranamente un cáncer. Las mujeres, como ya lo dijimos, está el Papa Nicolau, no hemos hablado de eso, pero el Papa Nicolau puede detectar lesiones premalignas, ¿verdad? Y entonces evitar que eso desarrolle un cáncer. En el hombre mayor de 50 años, pues con todo el dolor hay que ir al urólogo, ¿verdad? Porque el cáncer más frecuente en el hombre es el cáncer de próstata. Entonces esos son exámenes para detección temprana de cáncer. Y obviamente la glándula mamaria con la mamografía, mujeres mayores de 40 años, no se los tienen que hacer las jovencitas, ¿verdad? Y entonces aquí la propuesta es las mujeres, porque obviamente si hablamos de mayores de 40 años, son mujeres que ya tienen hijos y que probablemente tienen un ginecólogo o una ginecóloga y ahí hay más confianza, ¿verdad? El ginecólogo que es muy consciente y detecta algo que a él le parece extraño, ahora existen lo que son los ginecólogos oncólogos, o sea, ya todo esto se va especializando cada vez más, ¿verdad? Entonces el mensaje sería ir con su ginecólogo, hacerse su Papa Nicolau una vez al año, ¿verdad? No es de que yo me siento bien, sino ir el hombre mayor de 50 con el urólogo, ¿verdad? Ahora nada que me hago la prueba en sangre y ya estuvo, a veces es muy cómodo, porque el examen consiste en el examen rectal, el examen de sangre y un ultrasonido rectal para la enfermedad de la próstata. Y entonces, cuando hablamos de que si se puede detectar tempranamente, entonces muchas mujeres no van a pasar por todo el proceso de tratamiento de un cáncer, ¿verdad? Esa es la ventaja. Mientras que cuando lo diagnosticamos ya avanzado, pues existen tres grupos de tratamiento específicamente. La cirugía oncológica, y digo oncológica porque debe ser un cirujano oncólogo. Dos, la quimioterapia, que son los medicamentos. Eso es lo que yo hago, es tirar tratamientos que son a través de sueros por la vena y que llegan directamente a los tumores, y la otra es la radioterapia. Ya después, esos son las tres ramas principales del tratamiento del cáncer. Claro, después ya viene la inmunoterapia, las terapias moleculares y otra serie de tratamientos, pero que lo puntual es cirugía, quimioterapia y radioterapia. Claro, entonces el especialista debe de saber qué va primero, si la cirugía o la quimio o la radio. Pero eso ya es del experto, del oncólogo médico, que es el que debe definir. Ya tenemos el mapa del que hablamos anteriormente y entonces cuáles son el Waze que le vamos a poner a ese cáncer, ¿verdad? Para llegar a ese fin de una manera más pronta. Gracias, Rodrigo. Definitivamente lamentamos mucho el poder acortar el tiempo. Hay muchas preguntas, todavía nos están ingresando. Y de todos modos te sigo invitando a que nos sigas escribiendo porque como ya lo dijimos, si no te respondemos ahorita en el programa, te vamos a responder en el WhatsApp o a la red social que tú hayas utilizado para poder responder a tu inquietud.
Desde ya te digo que este tema da para más. Nos comprometemos en un futuro nuevamente a abordar un tema de esta naturaleza porque nadie está exento y definitivamente queremos ser una voz que clama y que anuncia que algo se puede prevenir, que es una especie de atalaya que da un grito de aviso, y eso es lo que está haciendo ahorita el doctor Hernández, en la cual nos está invitando a que podamos acercarnos al médico, que no necesariamente ir porque me siento con alguna dolencia, porque muchas cosas no son dolorosas, no se siente que haya una cosa ahí interna que está sucediendo, pero es mejor ir. Definitivamente también el doctor hablaba sobre lo que es la forma de vida, la alimentación, obviamente es de lógica, también va acompañado con una disciplina de deporte que a muchos nos cuesta, pero definitivamente también hacer el esfuerzo. Y más también, si lo quieres ver, haz una inversión en ti mismo y el poder hacer una erogación económica para poder hacerte un chequeo y poder evitarte de muchas cosas. Y desde ya agradecemos bastante la participación de todas las preguntas que nos hicieron llegar, y hay un montón de dudas que definitivamente pues queremos seguir abordándolo en el futuro. Y eso ha sido todo por hoy. Te damos gracias, Rodrigo, muchísimas gracias por haber Rafael, venido por acá, y les decimos a la audiencia que agradecidos por su participación. Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente.